Hola amigos de Foro Económico Popular, y hoy estamos con otro suplemento sobre nuestras previsiones 2013. Inclusive nos adelantamos a los 100 días del gobierno de Horacio Cartes, ¿verdad? En realidad no grabamos nuevos videos sobre el tema económico. Ya hace varios meses, ya por abril dejamos de grabar videos, y por lo tanto creo que es conveniente que ya hace unos 15 días atrás, por ejemplo, está definido el nuevo ministro de Hacienda, que es el doctor Germán Rojas, ¿verdad? Fue un funcionario que trabajó en el gobierno de González Macri, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, siendo presidente del Banco Central, y tal vez es uno de los responsables de la política económica recesiva de la primera etapa del gobierno Nicanor. En realidad hay un oscuro personaje, ¿verdad?, en el Banco Central, que es el doctor Corbalán, y él representa esa escuela del doctor Corbalán. El doctor Corbalán fue el que dijo, vamos a decir, lo que en estos últimos años estuvieron inflando la burbuja económica que empezó con el gobierno, con el liderazgo del ministro Borda, ¿verdad? Con el ministro Borda continuó con el doctor César Barreto, y continuó otra vez en la era Lugo Borda, y terminó con el ministro Manuel Ferreira, ¿verdad? Manuel Banana Ferreira, que fue el que fueron varias medidas. Por ejemplo, la primera medida que se tomó para recuperar en ese momento la moratoria paraguaya fue la ley de adecuación fiscal. Después esa ley de adecuación fiscal entró en impas porque había un tipo de impuesto que era el impuesto a la renta personal, que, vamos a decir, nunca se pudo aprobar hasta este momento que asumió el presidente Cartes. Y posteriormente, el año pasado, o sea, este año, a inicios del año, hubo la emisión de bonos por $500 millones. Y ahora, en este momento, con la nueva administración del ministro Germán Rojas, se habla de un déficit de $400 millones en lo que se refiere a las arcas del Estado, ¿verdad? Muy raro, ¿verdad?, esa cuenta, ya que la emisión fue de $500 millones. En realidad ese dinero mucha gente nunca explica, ni tampoco algunos analistas interesados, por ejemplo, como el señor Herken, como la señora esta que suele estar, la señora así, analistas como Herken, como Rodríguez Silvero y otros analistas nacionales que responden al modelo de la especulación financiera, ¿verdad? Estos responden al modelo de la especulación financiera, la especulación inmobiliaria, sea urbana y rural. Entonces, esa es la realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Todo este dinero que cuando se emite bonos no es dinero metálico, es dinero electrónico. Y ese dinero electrónico no llega a manos del Estado. Es como un pagaré que se paga, porque esos bonos, los tenedores de bonos, que la gran mayoría son especuladores,
los tiene y los vuelve a revender a otros tenedores de bonos, porque ellos saben la calificación de nuestro país, que es triple B, que no es una calificación alta, es una calificación intermedia, y que con algunas dificultades políticas antes de que el gobierno de Federico Franco entregue a Carter, bajamos de calificación a la calificación doble B. Entonces, ¿qué es lo que podría darse y lo que se está dando en este momento? Lo primero que toma el gobierno de Horacio Cartes, el equipo económico, es un estricto plan de austeridad, y en el cual se quiere aplicar una ley de disciplina fiscal para equilibrar los presupuestos. En realidad la intención es buena, ¿verdad? Pero el problema es de que eso sería muy bueno en países donde la moneda es referencia, caso en Europa o en Estados Unidos, donde el presupuesto se hace en dólares o en euros, ¿verdad? Pero en el caso paraguayo, que es una moneda como el guaraní, que depende de la cotización del dólar o del euro o del real o otras monedas, es difícil. Nuestra economía se indexa sus costos a la moneda local, y algunas veces la moneda local pierde valor, y evidentemente los costos se multiplican, ¿verdad? Entonces eso hace de que este tipo de leyes no tenga, vamos a decir, hace de que el sistema público entre en un estado de mayor necesidad de recursos, ¿verdad? Aunque muchas veces también hay mala administración o hay derroche en varios sectores de la administración del Estado, ¿verdad? Y entonces, en cierto sentido, la idea de una ley ¿cómo se dice? La ley esta que se quiere implementar, que es la ley de control fiscal, o sea, de darle un tope al presupuesto, no es mala. En realidad no es mala, pero ¿cuál es el contexto global que vamos a tener ahora, a lo que nosotros queremos insistir? En cierto sentido, yo creo que hay en el gobierno en este momento, como están muy metidos gente del sector empresarial, hay una euforia. Pero esa euforia es una euforia no cauta, porque en el contexto internacional nosotros estamos viendo en este momento un nuevo conflicto en el Medio Oriente, donde evidentemente lo que se busca es de alguna forma hacer de que haya un aumento progresivo del costo de los precios del petróleo. Nosotros dependemos de derivados de petróleo, nosotros no producimos petróleo. Entonces, de ahí hay un factor ya que conspira con respecto a nosotros. Segundo tema, evidentemente en este momento no existe una recuperación, vamos a decir, una recuperación a gran escala de Europa y Estados Unidos. Lo que hace de que las remesas que vienen al Paraguay, que llegan a los pueblos, que llegan a las ciudades, que compran autos, que compran propiedades, que compran casas, que hacen casas, evidentemente eso hace de que la economía tenga o sea que va a aumentar más la recesión económica. Aunque muchos dirán, por ejemplo, de que sí, vamos a traer inversionistas, pero ¿cómo vamos a traer inversionistas si en este momento tenemos una crisis sistémica en Europa y tenemos una crisis también sistémica, pero el orden privado en Estados Unidos? Lo que hace de que haya un enfriamiento mismo en los países que tienen mayor crecimiento y que son el nuevo contrapeso económico, que son los BRICS, ¿verdad? Los BRICS, por ejemplo, en eso se incluye China, India, Rusia, y Sudáfrica y también Brasil. Evidentemente en este momento ellos tienen un proceso de desaceleración de la economía muy profundo, y eso hace de que ese proceso de
de volver a retomar el crecimiento sea más lento. ¿Por qué? Porque sus principales mercados consisten en Europa y Estados Unidos. Entonces, hoy en día esos mercados europeos y ese mercado norteamericano no está respondiendo a las a las expectativas de consumo de exportación de las empresas chinas. Y eso hace de que haya también una sobrevaloración del yuan y afecta, por ejemplo, al comercio acá de Ciudad del Este, porque la mercadería se encarece con respecto al dólar. Entonces eso sería así un poco una pequeña reseña de las previsiones 2013 del Foro Económico Popular. Agradecemos a todos nuestros lectores que nos ven, que nos leen, y estaremos otra vez, vamos a decir, de alguna forma hablando sobre el tema del intricado mundo de la economía.